Soy Brenda Lavín, voy a hablar de Michel Foucault, nacido en Francia en 1926, sucesor de Jean-Paul Sartre. Tiene pensamiento estructuralista y Foucault dice que el hombre ha muerto. Eso es porque está muy influenciado por las obras de Nietzsche, ya que Nietzsche decía que Dios ha muerto. Él se refería a esto en el sentido de que el hombre no está en el centro. Muchos otros pensadores decían que el hombre estaba en el centro. Y él dice que el sujeto tiene que salir. El sujeto está en una trama histórica. El sujeto no está en el centro, sino que el sujeto se va desarrollando de acuerdo a la historia que él va pasando. Los pensadores que decían que el sujeto está en el centro pensaban que el sujeto dominaba la realidad. Y Michel Foucault dice, el sujeto no está en el centro ni domina la realidad. En mi opinión, lo que quiere decir Foucault es que el hombre tiene que dejar de creerse el centro para poder encontrarse. Es muy ambiguo, pero si te sales de ti mismo, puedes encontrarte con la realidad a tu alrededor. Y al encontrarte con la realidad de tu alrededor, puedes entender muchas cosas de ti mismo. El sujeto no domina la realidad, sino al contrario. La realidad domina al sujeto, porque él no la puede controlar. La diferencia es que Foucault dice, en lugar de que el hombre esté en el centro, la estructura va a estar en el centro. Y claro, no dejando al lado el sujeto, que lo van a poner dentro de la estructura. Pero al final de cuentas, el hombre no es el centro, sino la estructura. Y el hombre está dentro de la estructura. Y así, la estructura va constituyendo al hombre. El pensamiento de Foucault tuvo 3 etapas. La primera etapa la llamó época arqueológica porque le dedicó a esa etapa a excavar capas históricas. Entonces él decía que la civilización occidental, a partir de cierto momento, empezó a desarrollar políticas de exclusión para la gente, la minoría. Empezó a poner etiquetas para los locos, para los delincuentes, para los enfermos. Y en ese sentido, la cultura occidental se volvió cada vez más represiva. La segunda etapa, según el pensamiento de Foucault, se llama etapa genealógica, que es desafiar. Dice que la historia no tiene ningún fin, no tiene sentido. Entonces, aunque creamos que nuestras ideas van a estar ahí para siempre, también las ideas han tenido su origen, han tenido su desarrollo y también van a tener su muerte. En ese sentido, el hombre ha muerto. Entonces, los individuos piensan, conocen y valoran según dentro de los esquemas de la episteme que les tocó vivir dentro de esa época. Y cito algo que dijo Foucault relacionado con los epístemes. Dice, cuando digo epísteme digo todas las relaciones que han existido en determinada época entre los diversos campos de ciencia. Y la última etapa, que es la tercera, dice que es liberarse. A esto se refiere con que los hombres se han ido identificando como seres sexuales a través de la época y relacionó el concepto sexual que cada uno tiene de sí mismo con su vida. La idea de todo esto era demostrar que en Occidente se había formado un nuevo tipo de poder, que Foucault llamó bipoder.
Su gran pregunta era acerca de la autoridad de Occidente y él decía que era un sistema muy complejo. Él se preguntaba mucho y trataba de entender por qué no reprimía la vida en apariencia esta autoridad, sino que la realza. Entonces eso le causaba mucho conflicto. No sentía que la autoridad en sí realzara la vida, sino al contrario, la reprimía, pero la gente no lo veía así. Esto lo llevó a preguntarse también cómo él podía constituirse como una persona ética, como un agente moral dentro de todo este sistema, y animó a la gente a preguntarlo. Y este es un resumen del pensamiento de Foucault. Me gustó mucho su pensamiento, anima a la gente a ser coherente con sí mismo y no se queda en la superficie, sino que profundiza en el ser y sacó esas conclusiones que la verdad me agradaron bastante. Y este fue Michel Foucault. Gracias.